Este año cumplimos es el 50 aniversario de la fundación de Siglo XXI. Y a la hora de celebrarlo, dentro de los festejos por tal efeméride, pues qué mejor que hacerlo a quien sin lugar a dudas es uno de sus autores estrella, a Eduardo Galeano. Desde la editorial te lo agradecemos mucho y seguro que es un placer oírte como siempre. O sea que todo tuyo. No, muchas gracias a vosotros. Es curioso que participar en un homenaje prestigia, ¿no?, a los que homenajeamos, ¿no?, a Eduardo. Recuerdo que fui a Uruguay y me llevaron a un periódico recuperado por los trabajadores, el diario Tiempo, y cuando estaba hablando me metieron un papelito en el bolsillo y luego lo miré y decían: de parte de la mujer de Eduardo, que quería decirte que Eduardo te quería mucho. Yo me quedé muy abochornado porque no me sentía digno de que me quisiera Eduardo, y entendí que la única manera de tener un poquito, ¿no?, de dignidad respecto a ese cariño era no ser cobarde, y entendía que la única manera de responder a ese respeto que me contaba su mujer que me tenía era no acobardarme. La diferencia entre el cinismo y la ironía es la misma que hay entre un eructo y un suspiro. El cínico siempre busca la tentación de la inocencia, una ventaja moral o material, una puerta falsa por donde escaparse sin rendir cuentas de su cobardía o de su egoísmo. La ironía, en cambio, se usa contra los que tienen poder, contra las verdades oficiales, contra los que te pueden hacer daño. Y el que usa la ironía sabe que se la juega y, sin embargo, provoca. El irónico no puede callarse frente a un poderoso y se arriesga a que le cobren su impertinencia. Galeano era un maestro de la ironía. Por eso su sitio siempre estuvo al lado de las víctimas. Los maestros te enseñan los caminos, te meten la curiosidad por dentro y te dan la brújula. El resto, cuando son buenos, saben que lo demás es cosa tuya. Y por eso no es extraño que estemos aquí. Hay también quienes abren caminos simplemente apartando la maleza, educan sus ojos para ver en la oscuridad y han llenado sus pies y sus manos de callos para que la pluma y las botas hagan su tarea. Están, por supuesto, como los pulgones en la primavera, quienes cortan las bandas que son los que inauguran siempre las obras. Esos políticos, como los pulgones, son polífagos, que significa que comen lo que les echen. Unos son arqueólogos, exploradores que se la juegan por enseñar ángulos incómodos, por quitar el monopolio de las rutas a las corporaciones, de la certidumbre y la rutina. Los que saben que si tienes un amigo invisible es probable que te tachen de loco, pero si 1.200 millones tienen un amigo invisible, sus embajadores purpurados merecerán la consideración de amigos de la verdad y cenarán en los mejores salones. Eduardo Galeano solo inauguraba escuelas de locos, letraheridos y caminos imposibles por donde fue el protagonista de Los pasos perdidos de Carpentier a buscar los instrumentos originarios. Están los que son de muchos lados y en todos lados son de ese sitio. El arte siempre es popular porque puedes poner un botijo en un museo, pero primero hay que inventar el botijo. Hay gente que ha comido en muchas habitaciones de pueblo y se le ha metido el pueblo por los poros. Hay otros que usan el pueblo como objeto de su gloria y el pueblo solo es una excusa para que el mundo alabe su grandeza. Son los artistas consagrados que siempre se creen más importante que lo que consagran. El arte siempre es popular porque lo inventan los que inventaron la escritura, las pinturas, los instrumentos y las melodías. El arte es popular y los artistas apenas son descubridores. Para que el arte se vea, a menudo ha habido que poner dinamita conceptual en los museos, para que desaparezca el artista y para que se vea el pueblo. Cuando Eduardo Galeano escribía sobre los abrazos, lo importante eran los abrazos, y él se ponía de lado. Cuando escribía de las venas abiertas de América Latina, las venas sangraban y te convocaban a la transfusión de corazones, y él solo era un traductor, con el encanallamiento de los traductores, que se saben traidores porque las palabras siempre mienten, traduttore, traditore. Si hablaba de la escuela del mundo al revés, lo importante era la escuela al derecho, es decir, izquierdosa,
para tratar de manera desigual a los desiguales y hacer personitas desobedientes, rebeldes y alegres. Y él, maestrito de escuela, se ponía a recitar quedo, tranquilo, hasta que los niños se callaban para escucharle, aunque también de vez en cuando les regañaba por no estar lo suficientemente callados, porque el silencio también, en ese silencio le obligaba a él, casi, a callarse. Cuando hablaba de la memoria del fuego, lo importante era la memoria porque quema y el fuego porque se acuerda. Y él, tras el fuego sin consumirse y tras la memoria sin olvidarse. Y si eran los hijos y los días, bueno, es tan evidente que le dejó haciendo la siesta entre ruidos de pibes jugando al fútbol en la calle hasta que la noche no dejaba ver la pelota. Hay artistas y políticos que hacen de la pobreza y de los pobres objeto de estudio y caudal de su discurso. Eduardo Galeano maldecía la pobreza, pero amaba a los pobres, porque también fue pobre y fue emigrante, y fue preso y guerrillero y creador de ripios para anuncios y enfurecido guardián de todos los dolores, como decía Ángel, de los invisibles. Lorca era popular porque decía algo y se convertía en una seguirilla. ¿Qué era de Eduardo Galeano y qué era ya del pueblo? La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado que te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas. Escribía Eduardo, y ahora que venga el Ola y diga lo contrario. Como arqueólogo, levantaba las faldas a la historia para ver la gente que tenía debajo. Y como Bertolt Brecht hacía las más incómodas preguntas para que los verdaderos espejos nos devolvieran el rostro. Y por eso buscaba la entrehistoria, buscaba la historia que no fue, pero que podía ser. Y nos contó que Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez de Cabral no le dejaron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia en Chile porque ninguno de los dos tenía el certificado policial de buena conducta. Y los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. Coincidí con Eduardo en Venezuela cuando el referéndum revocatorio. A la gente le molesta que lo recordemos, pero Lorca era homosexual y de izquierdas y republicano. Miguel Hernández socialista, como Salvador Allende. José Saramago comunista, como Mandela. Y Eduardo Galeano era chavista, porque una vez vio a Chávez con un dolor de pueblo que no se le quitaba. Pero ser chavista era también poderle cantar las 40 a Chávez, y él sabía que también hay telarañas en el paraíso. Una vez en Los Cerros, cuando el revocatorio, andaba yo desesperado porque nada funcionaba. Y él me dijo, te voy a contar dos historias. Una es de Lenin, que decía, ¿cómo vas a hacer la revolución con los alemanes? Que cuando les dices que tomen la estación del tren, antes sacan el billete para el andén. Y me dijo, y fíjate, eso lo contamos de Lenin y de Alemania, pero aquí en Venezuela, tú que andas desesperado porque las cosas no funcionan, recuerda que una vez le dijo Simón Bolívar a sus soldados, tomen ese puente, y no regresaron hasta el miércoles. En fin, las cosas, después de contarme esas dos historias, seguían sin funcionar, pero yo al menos ya tenía una sonrisa en la cara. Yo, como le quería responder con algo que estuviera mínimamente a la altura, me acordé de una historia de los tiempos de las huelgas en España, huelgas constantes, porque no eran solamente huelgas laborales, sino que también eran huelgas que estaban buscando recuperar la democracia, y eran los tiempos donde estaban los dibujos animados de Marco, ¿no? Y en una huelga en la SEAT, el director, que era un alemán, le dijo al representante sindical, García, pero García, os hemos concedido todo, pero ¿qué queréis ahora? Y García le contestó, queremos que Marco encuentre a su mamá. Sueñan las pulgas, escribía Eduardo Galeano, con comprarse un perro. Y yo sueño con que vengan de una vez las rebajas y comprarme un Galeano para imitarle de a poquito, a ver si de mayor me puedo parecer a él. Gracias.